Bueno, pues vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Virgen Santísima, Nuestra Señora del Consuelo, Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdanos, dispón nuestro corazón como tú hiciste con el tuyo, para poder recibir la acción del Espíritu Santo y encarnar a tu Hijo en nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, esta primera charla, es que no sé si llamará charla, meditación, plática, algunos llaman por ahí conferencia, no es eso. Yo lo he titulado La vida espiritual, hacerse como niños. Yo doy por hecho de que todos los presentes tenemos claro de lo que es la vida natural, la vida biológica, la vida humana. Es decir, somos concebidos por nuestra madre en su vientre y después de 9 meses de gestación somos dados a luz. A eso le llamamos vida natural, vida humana, un ser humano. Y después de unos años en este mundo, los que sean, uno vive y al final fallece y desaparece de este mundo. A eso le llamamos vida humana, vida natural. Y esta vida humana, vida natural, como bien sabéis, necesita cuidados. Desde el momento de la concepción en el vientre de la propia madre. De tal manera que si la madre no se cuida, el niño, el bebé, el que está gestándose en su vientre, sufrirá las consecuencias tarde o temprano. No digamos si la mamá no le permite nacer, pero incluso después de nacer, ese ser humano, hasta el final de su vida, necesita cuidados, calidad de vida, necesita comer, necesita descansar, necesita amigos, necesita un techo, es decir, tantas cosas que necesitamos. Bueno, cuando yo digo vida espiritual, no estoy hablando de una vida en abstracto. Ay, es que la vida espiritual, es que crezca en nosotros la vida espiritual. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de vida espiritual, es decir, vida real. Y cuando digo espiritual, no digo sino la vida del Espíritu en nosotros. Vida real. Y porque al fin y al cabo la vida biológica tiene fecha de caducidad. Como dicen en mi pueblo, dentro de 100 años todos calvos. En cambio, la vida espiritual, la que recibimos en el bautismo, que no es simplemente un rito o una tradición, es la vida de Dios en nosotros. Esa no tiene fin. De esta vida en la que yo quiero hablar. Y entonces me doy cuenta de que en muchos momentos nosotros como cristianos, digamos, de toda la vida, no caemos suficientemente en la cuenta del cuidado que necesita el crecimiento de la vida del Espíritu en nosotros. Y cuando digo vida del Espíritu, estoy hablando la acción del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el que hizo posible que una mujer, María, concibiera siendo virgen y permaneciendo virgen después del nacimiento de su hijo. El Espíritu Santo hizo posible que una criatura humana fuera posible que a su vez se convirtiera en madre del Creador. El Espíritu Santo nos da la vida divina. Esta es una idea importante, no he empezado todavía, Bien, si tenemos esto claro, entonces doy un pasito más. El hombre nuevo que nace por la gracia, ¿y qué es la gracia? La gracia es la acción de Dios en nosotros. Por la acción de Dios, por su Espíritu, nacemos a la vida divina. Somos hechos hijos de Dios. Por la acción de la gracia. La gracia de Dios actúa. Pues bien, este hombre nuevo que nace por la gracia encuentra resistencia
en la naturaleza humana viciada por el pecado de origen, es decir, el hombre viejo, dominado por las concupiscencias y la razón ciega. Bueno, les voy a explicar. Diría San Pablo, ahora lo leeré en Romanos 7, creo que es Romanos 7, sí. Dice, hay una fuerza dentro de mí que me lleva a hacer lo que no quiero, y eso es lo que no quiero, es lo que a veces hago, ¿verdad? Bueno, hay una lucha, lo diría también San Juan, entre la carne y el espíritu. La vida del espíritu en nosotros, que es posible desde el bautismo, está en confrontación con la vida humana. Y a esto le llamamos herida por el pecado de origen, le llamamos original. Hay una lucha, le llamamos hombre viejo, hombre nuevo. El hombre viejo no es el que tiene muchos años. El hombre viejo en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, es aquel que vive de la carne, es decir, vive de las pasiones desordenadas, no según el espíritu de la vida recibida en el bautismo. Por eso nosotros, feligreses de Nuestra Señora del Consuelo de Altea, cristianos de toda la vida, no sé si nos damos cuenta, seguro porque nos confesamos, de que hay una lucha en nuestro interior, de tal manera que yo quiero amar y no siempre lo consigo. Que yo quiero perdonar y no siempre lo consigo. ¿Y qué hay? Una fuerza, es decir, el odio, el rencor, la envidia, los celos, los prejuicios. Esos San Pablo le llaman las concupiscencias, desordenadas. Es decir, la carne desordenada. Y la carne no es solamente pecado contra el sexto o noveno mandamiento, sobre la sexualidad. La carne es lo que me pide el cuerpo, marcha. Me pide, déjame arrastrar por la pereza, es el hombre viejo. Por la comodidad. Esta tarde he oído a alguien y decía, no sabía que yo lo estaba oyendo, sé que hay una charla esta noche, pero me toca pilates y me toca no sé qué, y me apetece más irme de pilates, o de lo que sea. No sabía que yo lo estaba oyendo. Y yo no entraba al trapo, porque ni sabe que yo lo estoy diciendo, porque digo el pecado y no el pecador. Quiero decir, como no nos tomemos en serio la lucha, la carne siempre vence. Y podemos estar toda la vida queriendo ser mejores, pero no lo conseguimos. Porque no acabamos de matar, de destruir al hombre viejo, dominado, repito, por la concupiscencia. Es lo que hace que la mente esté ciega y no vea lo evidente. Nuestra vida humana ve con los ojos de la cara. La vida espiritual ve con los ojos de la fe. ¿Con qué miramos? ¿Con qué nos decantamos y actuamos? ¿Simplemente con lo que me pide el cuerpo? Es decir, los ojos de la cara, los gustos, el placer. Que no digo que esté mal, digo a veces. Pero ¿ese es mi criterio? ¿O me guío por la fe que ilumina, es decir, ilumina la razón y mueve a la voluntad? No hago lo que me apetece, sino lo que la razón me pide, pero la razón iluminada por la fe. Estos son los ojos de la fe, de la vida espiritual. Por eso, aunque estemos bautizados, si no nos vemos y miramos con los ojos de Dios, es decir, espirituales, no vemos como Dios nos ve. Es decir, yo puedo ver, no sé, a Pepi, que la tengo enfrente, si no la miro con ojos de fe, pues veo simplemente pues una mujer rubia, etcétera, etcétera, muy buena persona, ¿verdad?, que cocina de maravilla, todas esas cosas, ¿verdad?, preciosidades. Pero si lo miro con los ojos de la fe, pero que a pesar de que supongo que tendrá defectos, pero resulta que es mi hermana, es hija de Dios. Y si alguna vez mete la pata, no pasa res. ¿Por qué? Porque es mi hermana y la miro con los ojos de la fe. Dios nos mira con ojos de Padre. El que se deja llevar del Espíritu
Su comportamiento es espiritual. El que se deja arrastrar por la carne, su comportamiento es carnal. Por eso la vida espiritual es la lucha contra el hombre viejo al que hay que dar muerte. Hay que dar muerte, esta es la lucha. Es decir, de todos los días hay que dar muerte y cada uno tiene que saber cuáles son sus puntos en su vida personal, sus puntos que manifiestan por donde el demonio manifiesta su patita. Es decir, la carne pide su patita, saca la patita. Y cuando tú ves por dónde sale la patita, porque ya te conoces, sabes que eso es lo que hay que matar. Por eso los que son de Dios se comportan como hijos de Dios. El pecado lleva a la torpeza de la razón, a la malicia del amor propio, a las pasiones desordenadas y a la debilidad de la voluntad. Fijaos lo que estoy diciendo. Es que yo no tengo pecado, yo no robo ni mato, yo procuro hacer... Si no digo que robes ni mates, el pecado es otra cosa mucho más profunda. Del pecado, de lo que estoy hablando, es del que vive de la carne. Y vivir de la carne no es que haga grandes cosas, pero si ahora puedes hacer un bien a tu vecina y por pereza no se lo haces, tú vives de la carne, no según el Espíritu. Y si tú ahora, no sé, pues puedes poner buena cara a esta persona que no se lo merece y no se la pones, sino te dejas arrastrar por la mala sentimiento que llevas dentro, tú vives según la carne, no según el Espíritu. ¿Te das cuenta? Hay muchos momentos, según la malicia, llegará incluso pues, a cosas mayores. Digo mayores, muy graves. Incluso, no sé, pues el asesinato, el adulterio. Dios sabe. Quien se deja arrastrar de la carne es esclavo de la carne. Hay que matar al hombre viejo. Y entonces el pecado lo que hace es que oscurece mi mente. Ya no, es decir, decía Pablo VI, ya en los años 60, el drama de la Iglesia, decía él, en la época del concilio, decía, es que hoy el hombre, el cristiano, dice que ya no hay pecado. Esto es lo más grave. Porque si no hay pecado o nada es pecado, ya no me arrepiento de nada. Y si no me arrepiento, no pido perdón. ¿Qué pasa? Que soy carnal. Y esto es lo que estamos viendo. Pensad, los que estáis aquí ya pintáis canas, muchos de vosotros y vosotras, pensad. Quizá hace 50 años, decían los viejos, todo era pecado. Pues a lo mejor no era todo pecado. Era un tipo de moral o de moralina, ¿no? No voy a entrar a juzgar aquello. Pero hemos pasado al otro extremo. Nada es pecado. Ya lo decía Pablo VI, San Pablo VI, desde el domingo. El humo de Satanás, decía él, ha entrado en la Iglesia. Y hoy el cristiano dice, no tengo pecado. Claro, su mente está ciega. A no reconocer el pecado, dice, bueno, son cosas normales. Claro, normales de la vida normal, carnal. Pero eso que es normal para el hombre viejo, no es normal para el hombre espiritual. Cuando digo hombre-mujer. No es normal, sino que el que es del Espíritu se deja llevar del Espíritu. La meditación de esta noche va por ahí, que cada uno tiene que repensar un poco. Claro, si ciega mi mente, al mismo tiempo resulta que la malicia es lo que domina. ¿Recordáis a nuestros primeros padres? Cuando Dios dice que baja al paraíso, eso hago un poco de teatro, ¿verdad? Eso lo hago yo. Y dice, ¿dónde estás, Adán? Y dice, estoy aquí, ya ve. ¿Y por qué te escondes? Es que estoy desnudo. Ah, sí, Adán, pero ¿y ayer no estabas desnudo? Sí, pero aquí la mujer, Eva, me ha dicho que comiera de lo que no debía comer. Es decir, ya no mira a Eva con amor,
sino le echa la culpa de su irresponsabilidad. Como ha caído en el pecado, ya está ciego, la mente está ciega. Y entonces, ¿qué va? Por lo más fácil, la culpa es de Eva. Pero cuando Dios le pregunta, dice el Génesis, a Eva, ¿dónde estás, Eva? La culpa es de la serpiente. Pensadlo, es decir, ciega la mente y viene la malicia. Entonces, ¿el otro es bueno? No, el otro no necesariamente siempre es bueno. El otro es mi prójimo. Pero, chico, alguna cosa buena tendrá tu prójimo, ¿no? ¿Todo es malo en tu prójimo? Tenemos malicia, ¿eh? Incluso los niños, hoy muchos, están siendo educados sin Dios. Sin Dios. Entonces, muchas veces es malicia. Yo a veces digo de un modo jocoso que cuando yo era crío, yo creo que por lo menos mis amigos y yo no éramos malos, de verdad. Éramos más bordes que la grama, pero no éramos malos. Hacíamos barbaridades, pero sin malicia. Eran cosas de críos, pero sin malicia. Y sabíamos que lo estamos haciendo mal. Y luego podía reconocer que lo he hecho mal, incluso iba a confesarme. Si el cura cuando me pillaba... Hoy, dile a un chaval que no tenga esta conciencia, no, eso es normal, eso lo hace todo el mundo. Hay malicia, ¿eh? Y hay debilidad en la voluntad. Quiero, pero no puedo. ¿No veis eso? Quiero, pero no puedo. Quiero amar, pero no puedo. ¿Qué es? El pecado. Hay una fuerza dentro de mí. Lo carnal me puede. Hay por ello una fuerza que me arrastra al placer desordenado, a las ambiciones egoístas y a la soberbia. Hay una fuerza dentro de mí. Lógicamente, la vida espiritual, la vida cristiana, vive las virtudes morales, no estas. El hombre carnal vive de la carne, envidia, celos, lo que he dicho antes. En cambio, el hombre espiritual dice que vive las virtudes morales. ¿Recordáis? Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. ¿Recordáis, no? Virtudes morales: la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Yo no siempre veo, estoy generalizando, ¿eh? Yo no siempre veo que nuestros cristianos se confiesan por falta de prudencia. Se confiesa uno del pecado, es decir, he hecho esto. Pero a veces de lo poco prudente que es uno, no se confiesa uno. Y tu imprudencia te ha llevado a herir. Tu falta de justicia, porque te has dejado arrastrar de lo cómodo, es decir, sabéis que una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Puede que una postura sea legal, porque la ley lo aprueba, la ley civil, llámese lo que se llame, no voy a entrar en orden de adquisiciones, pero, por ejemplo, el aborto es legal en ciertos casos. Pero bueno, será legal, pero es una injusticia porque es una inmoralidad. Confundimos la gimnasia con la manteca, ¿eh? Nos dejamos arrastrar de la carne. Luego, todos los hombres y mujeres que nos llamamos cristianos, tomamos posturas de justicia, es decir, nuestras obras, las consecuencias de nuestra vida son las virtudes morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza. La fortaleza es la paciencia para sobrellevar muchas veces las contrariedades de la vida, ¿eh? La cruz de cada día. Lo decís de vosotros a veces de modo muy, muy expresivo. Es que hoy, hablando de las parejas, de los matrimonios, es que hoy no aguanta nadie nada. No decir eso, lo digo, decir de chiste, ¿verdad? Pero es que hoy la gente no aguanta. Bueno, al margen de los casos particulares. El fuerte es el que en medio de las contrariedades hace lo que debe y contra viento y marea es fiel a su conciencia, el fuerte. En cambio, si no vives las virtudes morales, en este caso la fortaleza, te dejas arrastrar. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y por último, la templanza. Templanza en el comer. No va a ser como aquella abuela que desde el asilo, joder, don José. Cuando era joven no comía porque no había.
y ahora que hay no puedo comer porque no tengo dientes, o porque tengo colesterol, o porque tengo tensión. Es decir, ¡ay, esta vida es un asco! Templanza en el comer, templanza en televisión, templanza en lo que lees, templanza en el sueño. Yo le digo a veces a los chavales, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? Sí. ¿Cómo va tu televisión y cómo va tu maquinita? Templanza. Y templanza quizá, ¿por qué no? En los sentimientos y pensamientos contra el sexto y noveno mandamiento. La templanza. ¿Quién habla hoy de castidad? ¿Quién habla de castidad? El pudor. Madre de Dios. Son virtudes propias del hombre espiritual. Como nos hemos dejado arrastrar de lo carnal, pues montes orégano. Y claro, luego viene y dice, es que el mundo está muy mal, es que... Bueno, pero, si lo lógico sería, digamos, el milagro sería lo contrario. Quien vive de la carne, lo lógico es... Por eso, las consecuencias son carnales. Repito, no estoy criticando nada, estoy simplemente poniendo sobre el tapete las dos vidas. Dice San Pablo, Romanos 7, 22, 25. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado y del diablo. Repito, estoy poniendo sobre la mesa una reflexión. Repito, esto no lo puedo estar en una homilía de 5 minutos, de 10 minutos. ¿Te das cuenta? Pero esto es lo que estoy viendo. Entonces, catequesis de adultos, parroquia Nuestra Señora del Consuelo. Pues no hay cosas que tratar. Esta es una de ellas. Pues bien, la vida espiritual, que acabo de leer, la vida cristiana, da muerte al hombre viejo. Diría San Pablo, vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí, claro. San Pablo al final dice, no, es que mi cuerpo pide lo que pide, la carne. Pero doy muerte en mí a la carne y hago lo que debo. ¿Quién puede hacer eso? Ahora, en la segunda parte. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque claro, señor rector, todo eso está muy bien, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo puedo yo vencer? Bien, ¿cómo dar muerte al hombre viejo? Es decir, el carnal. Primero, con la luz y la fuerza del Espíritu Santo. Diríamos, los que habéis visto las fraguas antiguas, cuando en mi pueblo yo oía, decían, Antonio el Gordo, un señor, era el herrero de toda la vida, allá al lado de lo que el cine Cervantes de mi pueblo. Y aquel hombre era herrero. Entonces, una cosa es poner el hierro en la fragua, es decir, con la lectura espiritual, con la Biblia, con la reflexión, con la oración, con la vida sacramental, es decir, es meter el hierro, mi carne, es decir, mi hombre viejo, mi yo, mi persona, en el fuego, como hace el herrero. Mete el hierro que va a trabajar al fuego. Por eso os pregunto, y me pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no hacéis lectura espiritual diaria? Es el fuego. Es decir, hay que ir al fuego. Todos los días, al fuego. Y cuando digo lectura espiritual, estoy hablando, por supuesto, para empezar, la Sagrada Escritura, empezar por el Nuevo Testamento, diario. Mi alimento. Porque es meter mi vida en el fuego. La reflexión, la oración de meditación, los sacramentos. Si puedo ir a comulgar, voy, o pudiendo por pereza no voy. Si puedo recibir el sacramento de la confesión, yo que sé, una vez al mes, por decir algo, aunque no tenga grandes historias, ¿por qué me espero a Pascua del año que viene? Es decir, pon el hierro en la fragua, pon tu vida en el fuego
Eso es lo primero. Todavía no ha empezado los martillos, el martilleo, pero ya está. ¿Por qué? Porque en el momento en que el herrero ve que el hierro que ha metido empieza a ponerse rojo, el fuego se está metiendo dentro del hierro. Entonces cuando lo puede golpear y le da forma. Mientras esté duro, porque está frío o está negro, el fuego no ha penetrado. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces le damos leña al mono. Penitencias, llega Cuaresma, penitencias, bueno, no voy a comer carne, voy a dejar de fumar, es decir, pero el fuego no ha entrado al hierro, no ha entrado en mi corazón. ¿Por qué? Porque no tengo una vida habitual, sacramental, de oración. Es decir, entonces, una vez que está en el fuego, segundo, viene el martilleo de ese hierro, que es mi corporeidad, es decir, mi hombre viejo. Es el esfuerzo personal, es negando las concupiscencias, es decir, la mortificación. La mortificación hecha cuando ya estás en el fuego es cuando da fruto. Pero una mortificación hecha simplemente porque hoy se te ha ocurrido, menos de una piedra, pero no es eso. Mortificación, desprendimiento, humildad. Es decir, el martilleo, aceptar al marido, a la mujer, a los hijos, el calor, el frío, el resfriado, el constipado, los fracasos, las luchas de cada día, es decir, el martilleo. El que quiera venirse conmigo, que se niegue, que cargue con la cruz y me siga. Martilleo. Y esto de forma metódica. Metódica. Es decir, y además habitual. Y yo suelo decir, examen particular. Os pregunto, para que simplemente a nivel, que no me respondáis, a nivel un poco retórico. Antes de iros a dormir, cuando ya estáis en paz, aunque sea un minutico, uno solo, hacéis examen de conciencia. ¿Cómo ha ido el día? Eso es un martilleo, ¿eh? Porque así sé cómo me ha ido el día hoy. Y veo inmediatamente, si hay algo gordo, lo veo enseguida. Eso no se me olvida. Y si hay algo que quizás no es tan gordo, pero he metido la pata, o yo qué sé, no está a la altura, o esta persona a lo mejor le da un desprecio, a veces hasta sin querer demasiado, pero es un desprecio, o no está a la altura, te vendrá a la memoria. Reconócelo, pero no para que te angustie, vete a dormir. No sopesas, ver las cosas buenas y las cosas menos buenas. Y mañana será otro día. Mañana será otro día. ¿Me explico? Ese es, como veis, hierro a la fragua. Sacramentos. Pero si la mayoría de los que estáis aquí, yo veo misa todos los días. Eso es meterse en la fragua, pero viviendo la misa de verdad. ¿Quién dice eso? Estoy hablando de los sacramentos, incluso de la oración mariana. Rezáis el rosario, veo que es todos los días. Digo, y todo esto por motivación sobrenatural. Es decir, no porque me obligan, no porque está mandado, no porque el cura, no sé, ahora es Cuaresma. No, porque amo a Dios. Claro, el problema es, el amor con amor se paga. Es decir, si yo descubro esta persona que me trata tan bien, que yo a veces que soy tan mala persona, mírate qué detalles tiene conmigo, ¿cómo yo no le voy a tener también detalles con esa persona que me trata tan bien? Amor pide amor, ¿cierto? Y entonces, como el amor es lo que mueve, porque veo que es lo que hace por mí esta persona, no me cuesta lo que esta persona me está pidiendo el dárselo, porque me sale de dentro, porque estamos en una dimensión de amor. Si yo en mis relaciones con Dios, vida espiritual, no son relaciones que se mueven en el amor, quedamos en la obligación. Tengo que ir a misa, ahora fíjate con el frío que hace, ahora fíjate la cuesta que tengo. Digo, los papás cuando suben la cuesta para ir a la misa de 12, ¿verdad? La cuesta es que ahora fíjate, el único día que puedo yo levantarme más tarde, ahora por ejemplo, esas cosas que pasan. Fe. Mira, cuando no se ama todo es difícil, incluso imposible. Ahora, si hay amor lo que me pidas,
me sale. Como veis, el hombre carnal es el que se deja arrastrar por el egoísmo, el pecado. El hombre espiritual es el que se deja arrastrar por la fe, el amor, la caridad, por Dios, por el Espíritu. De este modo se adquieren las fuerzas del hombre nuevo, que son las virtudes. Virtus, virtutis, lo que algunos estudian latín. Virtus significa, tiene la misma raíz que varón, es la fuerza. Viris, el varón. Virtus, virtutis. La virtud es la fuerza sobrenatural, es decir, que Dios me da, no es fruto de mi esfuerzo, para que yo pueda hacer posible lo imposible. Las virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad, don de Dios, hacen que me transforman interiormente. Pero claro, estoy hablando de la fragua y estoy hablando del martilleo. Claro, si el hierro se pudiera quejar cuando el herrero le está dando golpes, madre de Dios, estaría gritando. ¿No gritamos nosotros cuando nos martilleamos? ¿No gritamos cuando nos martillea el prójimo? Nos rebelamos contra, es que tiene un genio, es que tiene un pronto esta persona, es que me ha herido. Es el fuego, es el martillo. Lo puedes ver desde la visión carnal, y dices que esta persona es una egoísta y por eso yo la trato así, carnalmente, ojo por ojo y diente por diente, le doy lo que se merece, o le puedo dar y la puedo mirar con los ojos de la fe. Le doy lo que necesita, no lo que merece. Como veis, es otra dimensión. Es que por ahí no paso. Bueno, pues si no pasas, por ahí no pasa el hombre carnal, pero el hombre espiritual sí. Las virtudes son las fuerzas sobrenaturales del hombre nuevo, que son virtudes sobrenaturales. Es decir, la fuerza de Dios en mí. Hay una fuerza dentro de mí que me lleva a hacer lo que no puedo. Estoy hablando ya en sentido positivo. Es la gracia. Es la gracia. Yo os contaría batallitas, pero como esto sale por televisión, pues no, en serio, es que algunas personas de las que lo van a oírme saben de lo que estoy hablando y son casos muy particulares que no viene ahora a cuento, pero podía yo estar contando casos concretos de donde cristianos como tú y como yo, donde has dicho en la vida, por ahí no paso, porque no hay derecho, porque el derecho es injusticia, por ejemplo, humanamente hablando. Pero con la gracia de Dios, don José, he podido lo que era imposible. Yo no sé cómo lo he hecho, pero he podido. Tú no has sido la gracia de Dios en ti. Este es el hombre espiritual, la vida espiritual. El cristiano está en el mundo para dar gloria a Dios. No está en el mundo para hacer dinero. No estamos en el mundo, no sé, para conseguir metas, que también, humanamente hablando, si eso no está reñido. Estamos para dar gloria a Dios, principio y fundamento de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Estamos en el mundo para dar gloria a Dios. Y dando gloria a Dios, ser felices. Buscamos la felicidad dándonos gloria a nosotros. Por eso, ni nos damos gloria, porque es soberbia, ni somos felices. Da gloria a Dios. Que Dios no es que sea celoso en el sentido de que, como no me la das a mí, te voy a pisar el cuello. No. Es que dar gloria a Dios es reconocer su dignidad, su amor, y eso de rebote en mí produce la felicidad. Luego, todo cristiano tiene el gravísimo deber de ir revistiéndose del hombre nuevo, para que al ser otro Cristo, esté lleno de sus virtudes y pueda así dar gloria a Dios. En mi pueblo tenemos todas las virtudes, con perdón. Tenemos a la Virgen de las Virtudes. Y claro, yo cada vez que me llaman para predicar, cada vez cojo una virtud, porque la Virgen las tiene todas. Pero mirando a la Virgen digo, Madre Santísima, esa virtud no la tengo. Dámela. Ayúdame. Virtudes, es decir, dame
Pues lo que sea, fortaleza, templanza, castidad, prudencia, justicia, humildad, yo qué sé, fe, caridad. Bueno, pero atención, terminando. La verdadera vida espiritual es hacerse como niños, Teresita de Lisieux. Algunos dirían, es que para vivir la vida espiritual hay que ser como, ¿qué diría yo? Pues como San Pedro de Alcántara, que estaba todos los días con el cilicio y dormía en una piedra y dormía encogido allí en un rincón, en el suelo. Ay, Señor, eso no puedo, eso no es para mí. Y yo digo, para mí tampoco. Y yo os digo algo que es muy sencillo, que está en el Evangelio, pero que Teresa de Lisieux nos lo ha redescubierto. Repito, la verdadera vida espiritual es hacerse como niños. Como niños. No hacerse niñatos. No. Porque hay niños, y estoy hablando de la niñez que no es maliciosa, la niñez que es limpia. Porque hay niños que 7, 8, 9 años, algunos en catequesis, que esa no es la niñez, la infancia espiritual de que nos habla el Evangelio, ¿eh? Egoístas, envidiosos. En cambio, hay otros que son sanos, puros, son maravillosos, son nobles. Esa es la infancia espiritual. De aquel niño que confía en su papá y su mamá, que cuando ha hecho algo malo no se escaquea y lo reconoce, papá y mamá, perdóname, he sido yo. La infancia espiritual, que cuando alguien le pega se va a refugiarse en los brazos de papá y mamá. Ya, no estoy hablando de cobardes, estoy hablando de posturas. Repito, ¿cómo hacernos como niños? Perdón por lo que voy a decir. Estar en los pechos de Dios, alimentándose de su espíritu y de su gracia. Sí, si estar en los pechos de Dios, sí, para recibir sus cuidados, que son otros, que no son otros, la leche que me hace llevar las contrariedades. Os digo la leche, digo la gracia, la vida. Eso de los pechos de Dios, esto ya sé que hoy va a sonar raro, pero es que esto lo escuché yo, lo leí en un santo padre, no recuerdo su nombre ahora, de la iglesia, que hablaba así. Como el bebé está al pecho de la mamá y bebe la leche de la mamá, así el cristiano está al pecho de su padre, parece contrariedad, una contradicción, ¿verdad? Porque con esa leche, con la gracia de Dios, por su espíritu, afronta las contrariedades, las críticas, las persecuciones, las oscuridades de la fe. Si estoy con mi Padre, ¿quién va a poder conmigo? Esta es la infancia espiritual. Si estoy en las manos y los brazos de Dios, ¿en qué otros mejores brazos voy a estar? Esta es la infancia espiritual. ¿Significa que no voy a luchar? No, hay que ir a la fragua. Pero no es obra tuya. Tú confía en Dios. Es que he fallado de nuevo. Tú confía en Dios. ¿Dónde está el pecho de Dios que nos alimenta? Entonces yo, si queréis, lo concreto. La oración, pero la oración de verdad. Estar muchas veces a solas con aquel que sabemos nos ama. Pensar en Dios amándole. Decir palabras, puede ser el Padre Nuestro, la Ave María, oración vocal, pero con conciencia de lo que digo y lo que siento por amor. Celebrar la Eucaristía, pero viviéndola. ¿Pero qué eso significa? Viviéndola. Pues que junto al pan y el vino yo me ofrezco. Y ofrezco hoy en la misa, a ver, no contestéis. ¿Qué habéis ofrecido hoy en la misa de esta tarde los que habéis venido a la misa esta tarde? Junto al pan y el vino. No contestéis. ¿Los habéis limitado a estar en el banco y a seguir las oraciones y responder a las oraciones? ¿O te has ofrecido, Señor, yo, como sacerdote ministro, he ofrecido el sacrificio del Hijo en la cruz, la obediencia del Hijo al Padre? Y he dicho, oh Padre, orad hermanos, no he dicho eso, orad hermanos, para que este sacrificio mío
¿Y vuestro? Pero vuestro, ¿pero cuál? ¿Cuál es vuestro sacrificio? Pues no sé, la enfermedad que llevo encima, no sé, tú verás, eso que me quita el sueño, el marido, las luchas, los hijos, las luchas es tu sacrificio. Y yo, como ministro, lo ofrezco al Padre y le digo, Padre, junto a tu Hijo, fíjate los sacrificios de tu pueblo. La Eucaristía vivida así. La escucha de la palabra de Dios y la lectura de la palabra de Dios. Pero digo escucha, no oída, escuchada, asumida. Y la penitencia, que la penitencia no es solo hacer cosas o no sé, o sufrir con paciencia los defectos de los demás, es decir, y las contrarias de la vida. La penitencia es un sacramento. Es que no hay por qué esperar a hacer grandes pecados, sino simplemente, es decir, por ejemplo, yo hay veces que digo, no sé, las mujeres para eso soy especiales, pero bueno, como en mi casa tengo que lavarme yo la ropa y todo, pues a veces que digo, no la veo sucia, pero llevo los pantalones toda la semana puestos los pantalones, no le veo manchas, pero yo creo que voy a meterlos en la lavadora. No le veo manchas, pero una lavada siempre viene bien. Y además huelen bien. ¿Qué pasa? Pues que meto ropa sucia, ropa con algunas manchas, ropa sin manchas y ropa pues que simplemente digo, un enjuague. Y la lavadora, la penitencia, lo lava todo. No hay crecimiento en la vida espiritual si no es por los sacramentos que producen la gracia, comunican la gracia. Bueno, cuidado con ser beatos golosos. Eso no es mío, eso era de don Diego Hernández, siervo de Dios. Queda poco ya por ahí. ¿Qué es un beato goloso? El que está regodeándose en la leche de Dios, quiere decir, ¡ay, qué misa más bonita, señor rector! ¡Ay, qué gozo esto! ¡Ay, qué bien me siento! ¡Ay, qué maravilla! Claro, estás chupando del bote, porque es un regalo de Dios, pero no haces, no te comprometes. Lo que decía de antes, esa que se iba a Pilates, repito, que no es que sea pecado mortal, pero es por ver un poco la valoración de las cosas, ¿no? Es decir, estamos dispuestos a chupar, a comer, a beber lo que Dios me ofrece por la Iglesia, por la comunidad, pero a veces no estoy dispuesto a dar, a comprometerme. Este es un beato, un goloso. Goloso porque está chupando, es decir, porque estás alimentado. ¿Son las 9? No. Está sobrealimentado, pero no vive, no comparte. Ya sabéis lo que le pasa a un río. El río, por donde pasa, da vida, comunica la vida, ¿verdad que sí? Y lo que siembres sale. Y el río, si se quiere decir, no, es que yo no quiero perder mi agua, y entonces el río no corre, al final o se convierte en un lago, pero que no sirve para casi nada, o bien se corrompe el agua, porque no corre, se pudre, se pone verde, le salen bichos, sapos, ranas y todas esas cosas y huele mal. En cambio, si corre, no te preocupes. Es que yo, ¿cómo voy a hablar de Dios si yo soy pecador o pecadora, pero si tengo tantos fallos? ¿Y qué va? Si quien convierte no eres tú, es Dios, pero por tu compromiso. Es decir, ¿quién mató a Goliat? ¿David o Dios? David no hizo más que ser instrumento. Cogió lo único que sabía hacer. ¿Y qué sabía hacer? Tirar ondas. Para la oveja que se le descarriaba le pegaba un pedrazo y aquella volvía enseguida. Y es el único que sabía hacer. Lo único que digo, Señor, yo voy a hacer lo que sé. De verdad, tú guía la piedra. In nomine Domini, tiro la piedra, en el nombre del Señor. Nosotros, en el nombre de Dios, no beatos golosos, por la oración, es decir, por la vida espiritual, por la infancia espiritual. Pero todo esto nos lleva a querer cumplir la voluntad de Dios, a sacrificarse por el prójimo, a rectificar la conducta por la mortificación. Claro. ¿Has hecho algo malo?
Pide perdón y mañana lo hace mejor. No sé, pues hoy te has caído en la pereza, mañana sé más diligente. Pero de verdad, ¿eh? Pero tómatelo en serio, ¿eh? Sí. El examen personal está para darme cuenta de mis fallos, pero no para regodearme en los fallos y decir qué malo soy. No, hombre, no. Si Dios no quiere, Dios no se fija en qué malo soy, sino para que, dándote cuenta de tus fallos, mañana intentes cambiar, porque Dios te va a dar su gracia. Si Dios te quiere como eres, ahora quiere que seas como Él quiere que seas, espiritual. El pecado, pues, es una transgresión, un vivir según la carne en sentido bíblico. Por el pecado el hombre ofende a Dios en la medida en que hiere a aquellos que Dios ama y en la medida en que el pecado queda frustrado su destino de santidad, ¿eh? Esto es muy serio, ya con esto termino. El pecado frustra la santidad en nosotros. Es como cuando a veces le dice, ay, cuántas veces lo he oído, don José o señor Retor, aquí, bueno, pero siempre estamos fuera, bueno, también en Castalla, pero bueno, en pueblos castellanos. Don José, qué gusto, estoy de 3 meses. Qué bien, enhorabuena. Y a lo mejor al 4 dice, don José, lo he perdido. Se ha frustrado. ¿Verdad que eso duele? ¿Verdad que es una frustración? Dios te da su gracia y dice, Señor Retor, estoy de 3 meses que no peco. 3 meses que estoy cuidando a la suegra, no sé cuánto. No, señor Retor, que llevo 3 meses que no sé que no fumo, por decir algo. 3 meses que hago oración. Ya. 3 meses que no sé cuánto. Pero resulta que después, al 4 mes, vuelves a las andadas. Vuelve a empezar. Por eso el pecado impide la santidad, ¿eh? Esto es muy serio. No digo si te condenas o no te condenas, eso solo Dios lo sabe, no sé quién yo para hablar de eso. Pero lo que sí que te puedo decir, y me digo a mí mismo, que el pecado impide la santidad, impide la vida espiritual, el crecimiento. Por el pecado podemos perder el sentido del propio pecado. Pablo VI, ¿recordáis que decía, hemos perdido el sentido, que ya no hay pecado? Perdiendo la libertad de los hijos de Dios. Al rechazar el amor, el hombre se hace, pues, esclavo del propio egoísmo, del odio, del placer, del dinero, de la violencia. Isaías 59:2, profeta. O Romanos 6:20, o Marcos 7:20, 24. Ahí tenéis una cita donde podemos profundizar en esto. El pecado impide el crecimiento de la vida cristiana, de la vida del Espíritu. Bien, espero que haya quedado más o menos claro, era mi intención, perdonadme si me he extendido un poco, pero que a veces somos cristianos y no le damos importancia a lo que significa ser cristiano. Y nos conformamos con ser carnales, que de vez en cuando tenemos manifestaciones espirituales que son más bien religiosas. No. El que es del Espíritu vive según el Espíritu. El que es de la carne vive según la carne. ¿Vale? Bueno, meditar estas cosas. Si Dios quiere y venís el próximo martes, Dios me da salud y vosotros queréis venir también, daremos un pasito más. Pero esto es el IO. Vida carnal y vida espiritual. Si esto lo tenemos claro, entonces cuando ya el sótano está hecho, ahora voy a levantar el entresuelo o los bajos. Vamos levantando. ¿De acuerdo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bona nit.